a la empresa propiamente, ¿no? Sí, claro, se lo pregunté a usted y usted respondió con absoluta convicción de que tenía mucha experiencia en temas. Pero entonces, si me responde con esa convicción, yo imagino que conoce, por lo menos, si me puede citar siquiera un proyecto que haya hecho Odebrecht en Argentina. Solamente le digo que esta presentación, yo asistí, como digo, a esta presentación y había en esta presentación que tenían bastante experiencia en gasoductos, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo en Kuntur Transportadora de Gas? Desde desde abril de 2012 hasta más o menos creo que julio o agosto de 2014. ¿Y en el 2010? Estaba en Odebrecht Ingeniería y Construcción. Odebrecht Ingeniería y Construcción, que luego es Kuntur Transportadora de Gas, y hablamos del grupo empresarial Odebrecht. ¿Podríamos decir que usted estuvo en el grupo empresarial Odebrecht desde el 2010 sí, en adelante? Podríamos decirlo, sí. Okay. ¿Participó en el contrato que firmó Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción con Conduit Capital Partners para ejecutar las obras de infraestructura del gasoducto andino del sur? Si mal no recuerdo eso, creo que con Conduit me dice. Sí, con Conduit Capital Partners. No, eso debe haber sido antes de que yo entrara. ¿Tiene conocimiento que había un contrato entre OPIC y Conduit? Sí, recuerdo que para efectos de cuando se iba a adquirir el 51%, una de las discusiones era efectivamente los trabajos que había hecho Odebrecht a favor de la empresa, porque se prestaban una serie de servicios como la elaboración del estudio de impacto ambiental en el marco de este preacuerdo. Creo que era un preacuerdo, un acuerdo marco, con miras a firmar un contrato de construcción. En su condición de gerente legal de Odebrecht Ingeniería y Construcción SAC, ¿tomó conocimiento de los contratos firmados por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción con Conduit Capital Partners en agosto del 2008? No, como le comento, una de las partes, cuando yo entré en el 2010 para negociar la compra de este 51% de la opción de compra, una de las discusiones que hubo grandes era efectivamente a partir de esta digamos, relación que se había tenido con prestación de servicios de preconstrucción, cuánto dinero había puesto cada uno, ¿no? Entonces esa era una de las discusiones más grandes que hubo. Entonces por eso sé que hubo. ¿Usted en su condición de gerente legal no revisó los antecedentes legales, como por ejemplo los contratos que se firmaron en el 2008? No era necesario, porque ya para el año 2010, en abril creo, si no me equivoco, perdón, ellos ya habían firmado un preacuerdo para adquirir el 51% y ya habían puesto ciertos lineamientos ya. Entonces solamente lo que se discutió, recuerdo que una de las discusiones comerciales más densas era el tema, bueno, como siempre, el tema de cuánto aportaba cada uno, ¿no? Muy bien, entonces, si como usted dice, ya no era ni siquiera necesario mirar los contratos del 2008 porque ya prácticamente existía un preacuerdo para que Odebrecht pudiese adquirir eso, entonces ¿considera usted que este contrato que existía del 2008 que ya consideraba un preacuerdo, fue este contrato el que influyó en la decisión de otorgar a Kuntur Transportadora de Gas la concesión del gasoducto andino del sur? La verdad que no sabría decirle porque yo en esa época no estaba en la empresa. O sea, si cuánto pesó, no lo sé, no estaba en esa época cuando yo llegué. Pero usted me acaba de decir que ya no era ni siquiera necesario revisar los contratos porque prácticamente ya existía un preacuerdo para esto. Entonces claro, ahí usted me está diciendo que ya esto pesaba en la decisión, porque me dice ya ni siquiera era necesario revisar los contratos, usted era la gerente legal. Pero le recuerdo que en el año 2008 se otorgó la concesión, yo le estoy hablando del año 2011. ¿Qué valor, qué peso tuvieron los contratos firmados en el 2008 en los que ya se daban preacuerdos de ese tipo? Como le digo, no es ese contrato del 2008, sino la relación de inversión que se había efectuado entre cada empresa. O sea, cada empresa había efectuado en Kuntur y sobre la base de eso se hace una discusión respecto a los porcentajes que correspondía a cada quien. No respecto de la existencia de ese contrato, que la verdad no era relevante, sino efectivamente de los montos.
¿Los antecedentes contractuales no son relevantes para decisiones en los cuales se tienen proyectos de miles de millones de dólares? ¿De verdad? ¿Así funciona el mercado de inversión y esa es la actuación de los gerentes legales? ¿Son poco relevantes los contratos como antecedentes? Como le comento, ya en marzo de 2010 ellos habían firmado un preacuerdo, habían ciertos lineamientos ya establecidos, no era necesario revertirse a documentos más antiguos. ¿Odebrecht hizo el estudio de impacto ambiental para Kuntur? Sí. ¿Qué profesional fue contratado para elaborar este estudio? ¿Quién estuvo al frente de este estudio? No sabría decirle porque no fue elaborado en la época en que yo antes de que yo entrara, y yo tampoco estuve encargada del proceso de aprobación del estudio de impacto ambiental. Dado que hace un momento le pedí referencias con respecto a profesionales expertos en temas de gas y gasoductos, usted menciona a Edgar Ramírez Cadenillas. ¿El señor Ramírez Cadenillas habría elaborado este estudio de impacto ambiental, dado que usted misma dice que incluso si le piden una referencia no podría mencionar a muchos? Creo que no, porque Edgar Ramírez, donde entiendo, es un experto en regulación y no en temas ambientales. O sea, el estudio de impacto ambiental es un documento, es un instrumento de gestión ambiental, ¿no? ¿Conoce a expertos en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental en temas de gas? ¿Puede señalar algún experto que vea temas ambientales específicamente en ese sector? De gas creo que no hay muchos, porque el único otro proyecto de gas que existe es TGP. Ambientales, creo, a ver, no sé si es 100% correcto, le pediría que lo consulten con Kuntur, pero creo que era Walsh, pero no sé si Walsh, la verdad, si fuera, no estaría segura. ¿Sabe cuánto costó ese estudio? No. ¿Puede precisar el acuerdo del 2010 del cual usted ha estado haciendo referencia y quiénes lo firmaron? Ese preacuerdo era se llamaba opción de compra, y básicamente lo que establecía es que los montos que hubieran invertido cada una empresa en el desarrollo de Kuntur iba a dar opción para comprar hasta el 51% de Kuntur, transportadora de gas. ¿Quiénes lo suscribieron? No recuerdo. Eso le pediría que requiera la documentación a Kuntur. ¿Conoce por qué razón Conduit Capital firma con Odebrecht un contrato que obliga a Kuntur, transportadora de gas? ¿Conoce de algún vínculo formal de Conduit Capital con Kuntur, transportadora de gas? Disculpe, ¿obliga a qué? A determinados actos. ¿Conoce de algún contrato entre Odebrecht y Conduit? ¿Conoce claro, los alcances de este contrato? La compra, la adquisición, la opción de compra, sí, efectivamente. ¿Y por qué razón Conduit firma con Odebrecht un contrato que obliga a Kuntur, transportadora de gas, a determinados actos? ¿Exactamente cuáles actos? Compra, por ejemplo, participación, por ejemplo, y específicamente a la construcción del gasoducto. Bueno, a ver, la compra es porque entiendo que Conduit quería vender las acciones de Kuntur. ¿Y a la construcción? A la construcción. ¿Por qué es que firma un contrato en el que especifica que sería Odebrecht el que se encargaría de la construcción del gasoducto? Yo no estaba en esa época, me imagino porque quería que lo construya, no sé, ¿no? ¿Pero por qué con Conduit y no con Kuntur? Sí, la pregunta es ¿por qué con Conduit y no con Kuntur? No sabría si decidir si era con Conduit o con Kuntur, eso sí no le sabría decir. Era con Conduit. No le sabría decir por qué. En su condición de gerente legal de Odebrecht Ingeniería y Construcción y luego gerente legal de Kuntur, ¿tuvo conocimiento del contrato firmado por Kuntur, transportadora de gas, con Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción en noviembre y diciembre del 2008 con la finalidad de ejecutar las obras de ingeniería del gasoducto andino del sur? A ver, yo no estaba en el 2008, pero como le digo, ya para la época que yo entré, había una serie de servicios de ingeniería que se prestaban a favor de Kuntur. O sea, ya venían de una relación larga ya. Como gerente legal de Odebrecht Ingeniería y Construcción para el proyecto Kuntur, ¿en qué consistía el proyecto Kuntur del que usted fue gerente legal entre octubre y marzo del 2012?
De acuerdo al contrato de concesión, ¿sí? Ujú. El objeto del contrato de concesión es el transporte de gas por ductos de Camisea al sur del país. Ese era esencialmente el objeto de la concesión. Cuando usted era gerente legal del proyecto Kuntur de Odebrecht, el gerente legal de Kuntur Transportadora de Gas era Fernando Javier Vega Sánchez. ¿Puede hablarme del señor Vega Sánchez? ¿Cuál era su relación con él? ¿Qué actividades han realizado juntos? El señor Vega era el gerente legal de Kuntur Transportadora de Gas. Él formaba parte del equipo del ingeniero Alejandro Segret y se encargaban de las actividades de Kuntur. Cuando yo ingresé en el 2010, ya muchas cosas estaban encaminadas. Yo al inicio la gestión con él era tal vez, por ejemplo, revisar algunos temas legales que tenían impacto en Odebrecht. No coordinábamos mucho, cada uno tenía sus trabajos, no teníamos un trabajo en conjunto en realidad, ¿no? Yo lo conocía porque obviamente él era el gerente legal de Kuntur, pero no teníamos, trabajo en común, ¿no? ¿Nunca? No nunca, pero sí, como le digo, había veces que teníamos que revisar documentos que tenían impacto en Odebrecht. ¿Cómo cuáles? ¿Puede mencionarme algún documento que haya trabajado en conjunto con él? Por ejemplo, cuando había alguna carta que involucraba temas de obligaciones con Odebrecht, Ingeniería y Construcción, como le digo, Odebrecht era el que hacía el estudio de impacto ambiental, temas de determinados puntos legales de algún documento, si había alguna discrepancia respecto a la interpretación de alguna norma, teníamos que sentarlos a vernos, ¿no? ¿Fue así desde el 2010? Sí, menos en el 2010 porque yo realmente entraba un poco sin saber mucho del proyecto, ¿no? Entonces mi participación era durante unos meses fue más abocada a la compra que realmente al proyecto, pero no me tomó un poco de tiempo empaparme del proyecto, ¿no? Era un proyecto complejo. Uh-huh. Y con él discutía entonces las normas y el impacto que podían tener. Cuando se refiere a normas, me imagino que se refiere a leyes, decretos supremos, decretos de urgencia que se emitían y que podían afectar directamente. En realidad, más en esa época. Positivo o negativamente en el proyecto. En realidad, en esa época creo que el tema más importante para Kuntur era la aprobación del estudio de impacto ambiental. Entonces teníamos algunas discusiones respecto de algún cumplimiento de alguna norma particular en tema ambiental, si algún tema de diseño de ingeniería cumplía con los estándares de que establecía la norma, eran temas de ese tipo, ¿no? Mucho más aterrizados al tema ambiental. Uh-huh. Eso significa entonces, de acuerdo a la pregunta anterior, que es positiva, que desde el 2010 Odebrecht administraba Kuntur o participaba. Participaba, sí, claro. Había de hecho, cuando yo entré a Odebrecht en el año 2010, como le digo, una o dos veces mi jefe me pidió que asistiera a reuniones que convocaba a Kuntur para explicar el tema del proyecto, ¿no? Entonces sí había una suerte de sinergia entre ambas empresas, sí. Había. Correcto. Entonces, ¿era una administración conjunta con Cusco Pipelines, con Odebrecht? Yo le podría decir de lo que yo vi, sí había, un peso específico de Odebrecht para el tema de la documentación que se le encargaba, ¿no? Estudio de impacto ambiental, manual de diseño, estudio de riesgo, la parte que estaba más vinculada al tema de desarrollo de construcción. Respecto a los otros temas, la verdad no le podría decir porque, por lo menos a esa época, como le digo yo, estamos más abocados al tema de la compra que realmente al tema de la gestión propiamente de la empresa, ¿no? El proyecto Kuntur, como proyecto de Odebrecht, ¿es la empresa Kuntur Transportadora de Gas? Ay, perdón, no le entendí la pregunta. El proyecto Kuntur, ¿es la empresa Kuntur Transportadora de Gas? Lo que ellos denominaban proyecto Kuntur. A ver, el Kuntur Transportadora de Gas tenía esta concesión, ¿no? Tenía esta concesión que se le había otorgado que era para transporte de gas. Y ellos trabajaban en una ingeniería y un desarrollo que también denominaban proyecto Kuntur, pero que era un proyecto realmente cuyas dimensiones eran más grandes que el ducto que originalmente se les había entregado, ¿no? La idea era lograr la modificación para adecuarlo a este gran proyecto, digamos, ¿no?
Claro, lo que se dice, Odebrecht tenía su proyecto que denominaban Proyecto Kuntur. Esto no era lo mismo que Kuntur Transportadora de Gas, la empresa. No. Claro, uno es la concesión y el proyecto y otro es la persona jurídica, digamos, para ser específicamente, técnicamente legal. Así. ¿Quiénes eran los representantes de Conduit? Los representantes de Conduit, yo le podría decir con los que nosotros negociamos el tema de la compra, porque más allá de eso, la verdad no sé. Uno era Mark Frischman y la otra persona con la que negociamos creo que era Alex Buse, pero no sé si eran apoderados, pero eran ellos con los que teníamos, digamos, un contacto para... ¿Conoce a Scott Suesen? No. ¿Al señor Samuel Darío Gómez? No. ¿A Guillermo San Román? No. ¿Solo recuerda a Fishman o a Bosen de Conduit? Sí. ¿Participó usted en la compra por Odebrecht Perú Inversiones en infraestructura de Kuntur Transportadora de Gas? Sí, como abogada, sí. ¿A cuánto ascendió el monto de la compra? De lo que recuerdo más o menos creo que 60 millones de dólares, a modo, en términos gruesos, ¿no? ¿A quiénes le hicieron los pagos? ¿Perdón? ¿A quiénes le hicieron los pagos? ¿A quién se le hizo los pagos? Sí. A las empresas a la que compró, a la empresa que compró, ¿no? ¿A quién? ¿Cuál fue la empresa que compró? La empresa que compró fue Odebrecht Perú. A ver, por acá lo tengo apuntado. Ya que lo tiene, le pediría por favor que precise la persona natural y la modalidad de pago. La persona natural, ¿a quién se le hizo el pago? No, persona natural no se hizo ningún pago. O sea, se da todo transferencia interbancaria. Además, la compra fue en rueda de bolsa. Transferencia interbancaria Y en rueda de bolsa. Sí. No, personas naturales no. Tampoco recuerda si el señor Suesen o el señor Darío Gómez o el señor San Román participaron en este proceso de compra. No, creo que nunca se les mencionó. No lo tiene registrado en la bolsa. ¿Recuerda si hicieron los pagos en partes? Todos los 60 millones en un solo pago. El pago por el 51%, el dinero se puso en una cuenta que se llama escrow en Scotiabank y el resto se hizo en rueda de bolsa con los mecanismos de bolsa. Sí, por eso era la pregunta, porque Sí. el primer pago no está registrado En rueda, sí, rueda de bolsa. es porque se da en un escrow, sí. ¿Quién contrató a Scotia Bolsa para asegurar la segunda compra de acciones? El comprador y el vendedor deciden que Scotia sea el agente que se denomina escrow, como una especie de custodio. Como gerente legal de Kuntur Transportadora de Gas, ¿cuál fue su participación en la compra del 51% primero y del 49% después de las acciones de Kuntur Transportadora de Gas por las que, según Marcelo Odebrecht, se pagó $100 millones? La compra del 51% se da en abril y luego se firma en esa misma fecha una opción de compra por el resto, por el 100%, digamos. Entonces, el trabajo legal se da todo entre enero y febrero de 2011. Y básicamente nosotros nos encargamos de toda la documentación legal vinculada a ese proceso, ¿no? Para formalizar este tema. Luego también, como la opción de compra tenía una vigencia de 1 año, el otro trabajo que hice yo como abogada fue trabajar de manera coordinada con Kuntur para lograr la inscripción de Kuntur en bolsa y luego verificar el cumplimiento de los requisitos legales que se habían pactado en la opción de compra para cumplir con los requisitos para ejecutar la opción. ¿Sabe por qué Conduit Capital Partners se presentaba como propietaria del 100% de las acciones de Kuntur Transportadora de Gas? ¿Sabe usted si existe esa posibilidad, dado que una sociedad anónima no puede existir con un solo propietario?
y a eso sí se lo digo porque como lo vimos como parte de la compra, Conduit era el fondo de inversión, pero tenía constituida varias empresas, creo que eran empresas. Entonces se llamaban, tenían, no sé, nosotros nos llamábamos las LP3, LP2, no recuerdo bien los nombres, pero tenía como 2 vehículos, o Cusco, creo, Cusco Pipelines y LP3, una cosa así, y esas eran las empresas que eran controladas por el fondo, ¿no? Entonces, Conduit operaba junto con Cusco Pipelines. No operaban juntos, ellos eran los dueños de estas empresas, ¿no? Eran los vehículos, digamos, corporativos mediante los cuales eran titulares de las acciones, perdón. ¿Me puedo parar un ratito porque me duele la pierna? Sí, sí. Vamos a suspender brevemente la sesión a fin de que pueda tener las facilidades que necesita. ¿Tenía dormido? Sí, me dormí. ¿Quieres ir a ¿Ah? No, voy a terminar de una vez ya. ¿Sabes qué? Ya todo el entusiasmo inicial. No, pero está con falda, pero... Bien, son las 11 de la mañana con 42 minutos. Usted está viendo Congreso Televisión. En este momento estamos propelando parte de la Comisión Investigadora Lavallato. Se presenta la exdirectora legal del gasoducto surperuano, Claudia Jocama Kun. Ella ha dicho, entre otras cosas, que no ha sido representante legal, sino agente autorizada y apoderada desde el año 2014. También aseguró que sí conoció y conversó con Jorge Simoes Barata, pero que nunca se reunió con Marcelo Odebrecht. En otro momento ha dicho que hay empresas que se beneficiaron, pero que no están comprendidas aún en la investigación. Durante su presentación ante la Comisión Lavallato, dijo: nunca le dije a Barata lo que tenía que hacer y él tampoco podía decirme qué hacer. A esta hora de la mañana se ha suspendido brevemente la sesión, ya que la invitada ha acusado un malestar, por lo cual se ha suspendido por breves minutos esta audiencia. Reiteramos, es Congreso Televisión, en vivo y en directo. Son las 11 de la mañana con 43 minutos desde la sala Bolognesi en el Palacio Legislativo, con la Comisión Investigadora Lavallato. La invitada también ha dicho que había un comité que tomaba las decisiones y no había directorio ni junta de accionistas. Finalmente ha asegurado que si había un tema legal, sí le consultaban. También ha recordado que había acaloradas discusiones entre los representantes de Graña y Montero y por supuesto también Enagas. Va a reanudarse la sesión a esta hora de la mañana, 11 con 44 minutos, como siempre presidida por la congresista Rosa María Barta. ¿Conoce, señora Jocama, otras inversiones? Reanudamos la sesión, perdón. ¿Conoce otras inversiones de Conduit Capital Partners en el Perú o en el extranjero? No conozco. ¿Tuvo en algún momento en sus manos evidencia de la inversión de Conduit Capital Partners en Kuntur Transportadora de Gas? Lo que recuerdo fue que se incorporó como un anexo dentro del contrato, digamos, los montos que habían invertido cada quien en el proyecto.
pero los documentos de, digamos, las transferencias, eso no. Ninguna evidencia física. Bueno, ese anexo que se incorporó Evidencia como material. parte del contrato. El anexo del contrato. Sí. ¿Sabe a cuánto se cotizaron las acciones de Cusco Pipelines en la primera venta? De Kuntur. Sí. No lo sé, pero al final era el valor que tenía que resultar el precio, ¿no? Por las cuales se vendieron. ¿Sabe que se pagó más que el valor nominal? Sí, recuerdo. ¿Y sabe por qué se pagó más que el valor nominal? Porque ¿Cuáles fueron las razones? Era lo que se había pactado comercialmente dentro del acuerdo de opción de compra. ¿Es usual esto en operaciones de este tipo que usted conozca en su experiencia? Sí, pagar más que el valor nominal es lo usual, ¿no? Generalmente se espera que el comprador tenga una ganancia. La fecha... Perdón, el vendedor. ¿La fecha de la primera compra del 51% la recuerda? No recuerdo la fecha exacta, pero creo es, si no me acuerdo mal, es marzo de 2011. El primer nombre de inversiones en infraestructura de transporte por ductos fue Kuntur Inversiones en Infraestructura SAC. Correcto. Esta fue constituida con un capital de 1.000 soles. Sí. El 25 de junio del 2012 por Daniel Flores Consigliere y Melisa Alejandra Padilla Pérez. Sí. ¿Los conoce? Sí, los conozco. ¿Puede hablarnos de ellos y cómo es que ellos forman esta empresa? Como parte, digamos, del proyecto que veía Odebrecht a ser desarrollado en Kuntur, se nos solicita por temas de visión corporativa, tributarios y contables, establecer una estructura corporativa en donde se genere una holding, ¿no? Porque la idea era, si mal no recuerdo, no solamente poder, tener acciones directamente en Kuntur, sino eventualmente tener una holding que viera otros temas de hidrocarburos. Entonces, lo que se les solicita al estudio Pizarro, porque ellos son abogados, es que a través de un mandato sin representación constituyan una sociedad. El gerente general y los apoderados fueron de Odebrecht, con miras a que una vez que se defina a quienes serían los accionistas, se transfieran estas acciones a la entidad designada por Odebrecht para ser el titular de estas empresas. ¿Estas dos personas naturales son designados funcionarios de Odebrecht en su directorio? No. Son abogados del estudio Pizarro Boto Escobar, con quienes trabajábamos los temas, societarios, ¿no? Corporativos. ¿Y conoce a la empresa Kuntur Proyectos de Hidrocarburos en el Sur SAC, constituida el mismo día por las mismas personas? Sí, era parte de esta estructura corporativa que le comento, habíamos recibido de instrucción de ejecutar, ¿no? Es la misma parte de la misma, mandato societario. ¿De dónde proviene el capital social de inversiones en infraestructura de transporte por ductos? ¿Los 1.000 soles? ¿Sí? Del aporte que se hizo como capital inicial. ¿Quién lo puso? El estudio. El estudio. Sí. Creo, diría que es del estudio, sí. 2 meses después de su creación, por 2 personas naturales con un capital de 1.000 soles, el 13 de agosto del 2012, Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura agrega un bloque patrimonial de 104 millones a favor de Kuntur Inversiones en Infraestructura, empresa que pasa de tener un capital social de 1.000 soles a un capital social de 104 millones de soles. Correcto. ¿Esa es la operación que está describiendo? ¿O cómo Correcto, es que ocurre esta operación? No, correcto. Estas acciones que estamos comentando, esas 2 empresas KPH y KII, ¿no? Que así las llamábamos, suscriben un contrato de compraventa a valor nominal con Odebrecht, como le digo, en cumplimiento de este mandato sin representación. Y luego se cumple con ejecutar el mandato corporativo, que era aportar, parte, la estructura corporativa que se había cumplido, y se realizan los actos societarios correspondientes. O sea, usted tuvo conocimiento pleno de esta operación en la cual
Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura segrega un bloque patrimonial de 104 millones. Correcto, son temas corporativos regulares. Es más, todos constan en escritura pública y fueron informados en bolsa. Voy a volver a algunas preguntas anteriores con respecto a Conduit. ¿Tuvo alguna vez evidencia de que el señor Samuel Darío Gómez, el señor Scott Swensen o el señor Guillermo San Román, que ya le he preguntado y que usted no los recuerda, fueran legalmente representantes de Conduit Capital Partners? La verdad no. ¿Sabe cuál era el domicilio de Kuntur Transportadora de Gas que usted conoció antes de que sea adquirida por Odebrecht? En Basadre, en San Isidro. ¿Era la dirección del estudio Muñiz o de otro estudio de abogados? ¿Lo recuerda? A ver, yo lo que conocí es que ellos tenían una oficina en la avenida Basadre, era una casa. ¿Recuerda alguna en Las Begonias? No. ¿Conoce el monto de financiamiento asignado por Conduit Capital Partners a Kuntur Transportadora de Gas? No, pero sí le digo, había un anexo dentro del contrato de opción de compra en donde se establecía los montos que habían invertido cada parte dentro del proyecto. ¿Al offshore Cusco Pipelines constituida con $50.000 en las Islas Caimán? Bueno, a ver, siguiendo la lógica de usted, sería todo Conduit, ¿no? Así como hablamos de Odebrecht, Cusco era Conduit, digamos. Por eso, ¿conoce Sí. el monto de financiamiento asignado por Conduit a Kuntur Transportadora de Gas? No conozco.